amistades. Yo soy... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amiguitos, amiguitas, amistades, bienvenidos sean a un nuevo video terrorífico aquí en el canal. Otro de esos videos que digamos que es como una rama de Ultratumbísima, que es un video de relatos terroríficos, donde ya saben que digamos que son ediciones especiales de Ultratumbísima, donde nos centramos solo en un tema. Al principio había pensado en hacerlo solo de historias del metro. Ya antes han contado historias muy buenas de apariciones y cosas así que ven en el metro. Pero después dije, bueno, hay otros medios de transporte que la mayoría de las personas usamos diario para poder llegar ya sea a nuestro trabajo, a la escuela, a lo que sea. Y esos son todos los medios de transporte público. Yo sé que aparte del metro pueden pasar muchas cosas en otro tipo de transporte, entonces por eso hoy les traigo relatos terroríficos en el transporte público, amigas. ¿Ustedes qué harían, amigas, si un día van de regreso a su casa después de una larga jornada de trabajo? El camión va solo y de repente ven como una sombra se va acercando poco a poco a ustedes en el camión vacío. No, hombre, amigas, yo sí me mega espanto. Aprovechen para dejar un comentario abajo de qué les gustaría que fuera la próxima edición de Relatos Terroríficos. Y recuerden que para estos siempre les aviso en Instagram sobre los siguientes temas de estos videos. Así que vayan a seguirme, @SailorFag. Y pues bueno, amigas, vengan y acompáñenme en esta terrorífica y macabra aventura que va a ser escuchar relatos terroríficos del transporte público. Cuando yo iba a la prepa, iba en el turno de la tarde y me tocaba salir de noche. El punto es que yo hacía casi una hora de ida a mi casa en transporte público y pues ya, me subí al transporte y estaba casi vacío. Solo éramos 3 personas y el chofer. De ida a mi casa, el chofer hace una parada. En eso, se sube un señor como de unos 60 años más o menos y traía una maleta. Él se sienta a 2 asientos enfrente de mí y de él desprendía un olor muy fuerte a cloro. Después de unas cuadras, el señor se baja, pero deja la maleta en el camión y yo le dije, oiga señor, se le olvida su maleta. El señor me voltea a ver, se me queda mirando y se baja sin decir nada. Ya después de un rato empezó a oler muy mal al punto de que no soportaba el olor. Le grité al chofer para avisarle de ese olor y él detiene el camión y él y yo nos dirigimos a la maleta para ver qué contenía. Cuando la abrimos no lo podíamos creer. Contenía restos de animales en descomposición como de cerdos y gallinas. Venía una cabeza de cerdo en una bolsa negra. Al ver eso, el chofer sale corriendo y vomita. Al terminar regresa y en eso se apaga el camión. Y pues donde nos habíamos parado era puro cerro, no se veía nada a los alrededores. En eso se empieza a escuchar cómo están tocando todas las ventanas de una manera desesperada. Nos sacamos de onda y nos empezamos a asustar. Una señora que venía con nosotros se puso a bendecir muchas veces. En eso se detuvo el ruido y se volvió a prender el camión. Entre todos decidimos llamar a la policía para reportar lo que había pasado esa noche. Llegaron después de un rato, les empezamos a contar lo que había pasado, pero no nos creyeron, y el chofer enojado les dijo, ustedes nunca podrán sentir lo que nosotros sentimos. Lo que nosotros sentimos, llévense la maldita maleta y déjenos en paz. Se llevaron la maleta. Nosotros aún no podíamos creer lo que había pasado. Después de lo sucedido pasaron los días y los choferes ya no pasaban por esa ruta y se iban por otro camino porque al pasar se sentía una vibra muy extraña y de repente les llegaba el olor a algo en descomposición. Ay, no, hombre, qué horror. Pues, ¿ustedes qué creen, amigas, que pudo haber sido ahí? Estoy entre dos. O ese señor era como un espectro raro que traía esas cosas, o la otra es que el señor hacía brujería y pues ahí quiso dejar toda la malilla para que según él la malilla no lo siguiera. ¿Saben? ¿Saben, mira?
Qué miedo, gracias por compartirla y sigamos. Hola Sailor, esta historia no es mía, es de un conocido muy cercano que me la contó hace unos meses, pero la contaré en primera persona. La historia comienza el día en el que comienzo a trabajar de conductor en un camión de trabajadores en una empresa muy conocida aquí. Llevaba a los trabajadores del turno nocturno a sus casas cada noche, tipo 12 de la noche. Amaba mi trabajo y se me hacía muy cómodo porque solo trabajaba 1 hora o 2 máximo al día. Un día me encontraba a punto de comenzar mi jornada y todos los pasajeros se encontraban subiendo el autobús como de costumbre. Noté una presencia extraña de un hombre que jamás había visto. Tenía ropa vieja, zapatos rotos y no se veía nada amable. Yo conocía a todos los trabajadores, entonces pensé que solo era un trabajador nuevo, así que me dispuse a seguir con mi jornada y comenzar a dejar a los trabajadores en sus respectivas colonias y acercarlos a sus casas. Conforme la noche pasaba, el autobús se iba vaciando. Veía por el retrovisor a aquel hombre de mirada sombría. La piel se me erizaba, ya que estábamos por terminar la ruta y el hombre no daba indicio de querer bajarse. Lo dejé pasar, debía estar exagerando y seguí manejando normal. La última persona baja del autobús y me fijo una vez más por el retrovisor. Me espanté al ver que el hombre ya se encontraba detrás mío. Ni siquiera lo había escuchado, ni había hecho algún ruido como para notarlo, a lo que le pregunté hacia dónde se dirigía, ya que la ruta había terminado. No voy lejos de aquí, si gusta le doy indicaciones, porque es de noche y temo que me pase algo, me dijo el señor. Dudé un poco, pero la verdad no me costaba nada llevarlo, y ese día había terminado rápido mi jornada. Después de un rato, varia plática e indicaciones, noté que estábamos súper lejos y yo estaba perdido, ya que no sabía dónde estaba. Ya había pura tierra, estaba a punto de acabarse el camino. Nos encontrábamos como en un cerro. Comencé a asustarme y pensar lo peor. ¿Qué tal si este hombre quiere hacerme daño? ¿Y si no trabaja en la empresa y solo se infiltró para hacerme algo? Comencé a pensar de más y el miedo me invadía. Me dieron escalofríos y hasta pensaba en decirle que se bajara. Seguía manejando y justo el camino se había terminado, ya que estábamos en un cerro y ya no había paso para carros. Estaba muerto de miedo, no sabía en dónde estaba y me encontraba encerrado con un desconocido. El hombre me sacó de mis pensamientos para decirme que justo ahí era, y señalaba a lo lejos algo que no podía ver, ya que era de noche y la neblina estaba muy fuerte. Contesté que el camino había terminado y que tenía que bajar aquí, ya que el camión ya no alcanzaba a pasar. El hombre procedió a darme las gracias. Me dijo que era un hombre muy amable y que estaría agradecido siempre. Se bajó del camión y se perdió entre la neblina. No alcancé a ver más, ya que a los segundos de haberse bajado arranqué el camión lo más rápido que pude. Di reversa y me fui de ahí. Tardé fácil 1 hora en volver a encontrar carretera conocida y tenía los pelos de punta durante todo el camino. Al día siguiente, ese hombre no se presentó a trabajar. Jamás lo volví a ver, pero me quedó un amargo sabor de boca al pensar que pudo haber sido eso. ¿Qué quería de mí? Hasta la fecha sigo pensándolo y se me hiela la piel. Saludos a Valeria, a su novio y a sus gatitos. Gracias por compartir este relato. Y no había pensado en eso, amigas, que las personas más susceptibles a las que les pueda pasar algo así en el transporte pues son a los mismos conductores, que ellos son los que luego terminan solos en su ruta y así. Cruz, sigamos. Esto pasó cuando yo tenía aproximadamente 8 años. Para ponerte en un poco de contexto, mi mamá trabaja en el metro desde hace casi 30 años y algunas veces, cuando mi hermana y yo éramos niñas, nos llevaba, más que nada porque éramos muy curiosas y nos daban ganas de estar ahí por la madrugada. Era interesante, digamos. Esto sucedió en la estación Jamaica de la línea 9. Todo había transcurrido normal. Llegué con mi ama y me comenzaba a arrepentir pues tenía sueño y frío, pero ya estaba ahí y no había nada que hacer. Algo importante que contar es que ese día había decidido llevar a mi oso Bolo y una cobija amarilla para taparme bien del frío. También recuerdo muy bien que en ese tiempo apenas estaban poniendo un puesto de tacos en la estación, de esos puestos de tacos de canasta mega baratos de dudosa procedencia. Llegué con mi ama y vi a trabajadores con chalecos naranjas, de esos como de construcción, y de ahí en fuera no había nadie más.
Tal vez algún policía que yo no alcancé a ver, pero solo eran ellos, mi mamá y yo. Entonces, una vez ahí, mi mamá me dijo que si quería dormir un poco porque me veía cansada y le dije que no, que tenía muchas ganas de hacer pipí. Me dijo que me tapara bien con mi cobija y que dejara a mi oso en una silla, pero le dije que no porque me daba miedo dejarlo solito. Entonces me dijo que fuéramos rápido antes de que diera inicio el turno, y aquí es donde comienza lo espeluznante. Le tomé la mano a mi mamá y después la solté para tomar bien a mi oso. Tenía mi cobija amarilla sobre mi cuello como si fuera una capa y mi peluche pegado a mi pecho porque me comencé a sentir nerviosa ya que íbamos a bajar unas escaleras algo oscuras. Como pequeño paréntesis, quiero decir que ya habíamos bajado unas escaleras e íbamos a bajar otras, las que dan al túnel antes conocido como túnel de los chicles. Te dejo una foto del túnel. Hasta la fecha me da bastante miedo. Siguiendo con la historia, sentí como si se me resbalara mi oso, entonces lo tomé para que no cayera y se fuera a ensuciar, pues era blanco y sabía que mi mamá me iba a regañar por no dejarlo en donde me dijo. Pero al tomar a mi oso, dejé caer mi cobija y mi mamá ya se estaba adelantando. Entonces me puse más nerviosa y al dar la vuelta no vi mi cobija en el suelo, sino que alguien me la estaba ofreciendo. El hombre llevaba como una gabardina negra y un sombrero y no alcanzaba a verle nada de la cara por la oscuridad que había. Tomé mi cobija y escuché que mi mamá me llamaba, así que volteé al pie de las escaleras y cuando regresé mi mirada al señor para agradecerle, ya no había nadie ahí, por lo que muy asustada corrí hacia abajo para alcanzar a mi mamá y ella me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no traes bien puesta la cobija? A lo que yo solo la tomé de la mano y no la solté hasta llegar al baño. Le conté lo que pasó hasta que regresamos a la taquilla. Entonces, ella me dijo que no era posible que viera a alguien así, pues solo había trabajadores a esa hora y ella no había visto a nadie hablando conmigo, pero igual me creyó, pues a ella también le han pasado muchas cosas en su trabajo y no es para menos, pues tantos años de servicio tienen muchas experiencias dentro. Esta experiencia ha hecho que cada que cuentas una historia del famoso hombre del sombrero me ponga nerviosa, pues ya siendo más consciente, lo vi antes en otra ocasión y fue el causante de mi trauma con el musical Cats. Pero si quieres que te lo cuente u otras historias de mi ama en el metro, será para otra ocasión. Saludos a Nani, Ale y Liz. Muchas gracias, Liz, por compartir esta historia. Hace rato que no mandan alguna historia relacionada con el hombre del sombrero a mías, pero varias se han mandado durante toda esta serie, varias. Y más de un pedo me han sacado honestamente, pero bueno, sigamos. Te escribo estas dos historias que realmente me han dejado muy asustado y ambas me pasaron en el metro de la Ciudad de México. La primera. No sé desde cuándo me empezó a pasar, pero todo se remonta al 2016. En mi época de prepa, solía ver a una señora ciega, con las cuencas totalmente vacías, donde la carne cubría lo que antes tenía ojos. Tenía la costumbre de aparecer en días malos o bonitos, y en cada uno de ellos nunca se ausentó. Cuando me enteré del cáncer de mi mamá, en el divorcio de mis padres, en las citas más felices con mis exes y en jornadas donde mi estómago ya no soportaba más el estrés y la ansiedad, ahí estaba, parecía que me estaba esperando. A veces la veía con un ojo, otras veces con los dos o sin ambos. No obstante, eso no reducía mi temor hacia esa persona. Había regresado de ver a mi exnovia y cuando estaba en Morelos, como a las 7, la estación estaba sola y algo oscura. Entonces veo a lo lejos a esa señora y al mismo tiempo me empiezo a sentir observado y traté de mantener la calma. No podía evitar que el miedo recorriera todo mi cuerpo y en cuestión de un parpadeo apareció muy cerca de mí. Sentía una sensación de adormecimiento en mis extremidades tan pronto se acercó, hasta que por fin llegó el metro y con algo de trabajo me pude mover. Solo se quedó detrás mío mientras yo me subía al vagón, pero me veía, yo sé que me veía. Todas las veces que la vi, también me vio. Sé que me conoce, pero no sé qué me quiere decir cuando nos encontramos. Segunda historia. En otra ocasión estaba en Bellas Artes y vi a una chica extremadamente parecida, por no decir idéntica, a una de mis ex que a la fecha sigue desaparecida. Tenía unos rasgos asiáticos hermosos e iba acompañada de dos tipos vestidos de negro de iguales características.
Nos vimos, coqueteamos y cuando toqué su mano se sentía helada. Corrimos juntos sonriendo para el transbordo de la línea B y cuando llegamos al vagón nos subimos en el mismo y compartimos miradas como si ya nos conociéramos, pero esos tipos las trataban de ocultar. Fue cuestión de minutos para que ella junto con esos sujetos desaparecieran frente a mí y se me hizo raro al no haber tanta gente en el metro. Me he vuelto a encontrar a esa chica en el barrio chino, un lugar que solíamos frecuentar y sigue pasando lo mismo. Siempre desaparece y nunca se queda. Curiosamente, en este plano jamás se despidió de mí. Quiero creer que es la niña de la que me enamoré y que recuerdo con mucho amor, pese a que de una forma que desconozco, aparentemente la vida reclamó su alma y su cuerpo y desea estar en paz conmigo aun cuando no quiera o no pueda decirme adiós. Les mando un saludo a Iván, Jan y Anelka. Un beso. Esta historia es de mi abuelo. Hace 20 años, él era chofer de transporte público y la ruta en la que trabajaba subía el cerro del Ajusco al sur de la Ciudad de México. Ese día a él le tocó el turno nocturno y se encontraba ya en su último viaje, que era entre las 11 y 12 de la noche. Comenta que solo iban él y una pareja en los asientos que estaban justo atrás de él. Entonces, ya casi en las últimas curvas del recorrido, vio a una mujer que le hizo la parada. Él detuvo el camión y la mujer abordó. Mi abuelo dice que no pudo ver bien su rostro porque estaba oscuro y ella solo miraba hacia abajo y claro que no se detuvo a pagar su pasaje. Mientras subía al camión, mi abuelo notó que la mujer no tocaba el piso, estaba flotando. Él dice que se congeló y que no supo cómo reaccionar, solo siguió avanzando. Después de un par de minutos, juntó coraje y volteó a ver a la parte trasera del camión a través del retrovisor y la mujer ya no estaba. La pareja y mi abuelo comenzaron a comentar lo sucedido y los tres coincidían en lo que habían visto. Esa noche, llegando a la base del camión, le contó lo que había pasado a sus compañeros. Pocos días después, uno de sus compañeros le dijo que también había visto a la mujer, pero claro que él no se paró cuando la mujer solicitó la parada. Su amigo cuenta que él iba solo esa noche. En cuanto vio a la mujer, aceleró e igual que mi abuelo, volteó por el retrovisor para ver si la mujer se había quedado atrás, pero para su sorpresa, la mujer iba sentada en el asiento hasta atrás. El señor frenó y cuando volteó otra vez la mujer ya no estaba. Llegó al taller con los demás muy espantado y les contó lo sucedido. Mi abuelo dice que nunca volvió a ver a la mujer, pero que al pasar de los años, más de sus compañeros contaban historias sobre ella. Eso es todo, Sailor. Gracias por compartir, amiga, y me está encantando, amigas, esto de estar escuchando como historias de choferes y así. Algo que también me gustaría, a ver si después puedo hacer, sería una edición de relatos terroríficos de traileros, amigas. Ay, amigas. Me acuerdo que antes convivía con un güey que como que su papá tenía negocio de trailers y así, entonces él también era trailero. Y cuando supe eso, las primeras cosas que le dije yo de que ¿qué ha sido lo más paranormal que te ha pasado? Yo sé que a los traileros les pasan muchas cosas. Y él de que, no, nada, a mí no me ha pasado nada. A compañeros sí, pero a mí nada. Y yo, ay, qué aburrido. Pero bueno, sigamos. Mi primo se dedicaba a manejar Uber haciendo viajes. Por el tiempo, él comentaba que era mejor realizar viajes por la noche, aparte que se ganaba más. Entonces, una noche eran tipo 12 y a él le salió un viaje. Comentó que era muy lejos y que no creía que le alcanzara la gasolina para ir. Pero aún así aceptó el viaje y se fue, esperanzado que la persona le pagara en efectivo, para así poder echarle gasolina al auto. Comentó que el lugar era muy lejos y que estaba muy apartado de la ciudad, pero aún así decidió hacer el viaje. Ya iban a ser las 2 a.m. cuando estaban llegando a la residencia del pasajero, y cuando estaban entrando por una calle muy oscura, mi primo pudo observar a alguien sentado encima de una roca enorme. Pero mi primo es muy miedoso, así que decidió no prestarle atención. Siguieron su camino y al llegar a la casa del señor, este le comentó que no cargaba efectivo y que pagaría con tarjeta la aplicación. Mi primo no hizo otra cosa que acentuar con la cabeza y proceder a retirarse. Antes de irse, el señor le comentó que si se había percatado de la persona que se encontraba sentada en la piedra. Mi primo asustado le dijo que sí, y el señor le dijo
que se trataba de una bruja y que al pasar de nuevo por el lugar le recomendaba que no la viese a los ojos, porque si lo hacía, ella podía acompañarlo en su viaje, ya que se le podía subir al auto. Antes ya lo había hecho con algunas personas. Mi primo, muy asustado, emprendió su viaje y al llegar a la roca pudo ver a la mujer. Se armó de valor para pasar a su lado. Pero el auto justo se estaba quedando sin gasolina y se empezaba a apagar cerca de la mujer. Muy asustado empezó a rezar para que el auto no se la apagara y unos metros después se apagó. Estaba muy asustado por lo que le estaba pasando, así que decidió llamar a su novia y contarle lo que estaba pasando. Se encontraba insistente tratando de encender el auto, cuando de puro milagro encendió y logró salir del lugar donde estaba. Al final pudo llegar a un lugar donde había una gasolinera. No, hombre, pues no sé vea qué tanto cuente Uber como transporte público, pero igual me gustó esta historia, así que te lo perdono. Imagínate, me imaginé de que la persona sentada en la piedra y luego que te digan eso de que no la vayas a voltear a ver. Siento que cuando te dicen ese tipo de cosas de que no hagas esto, no voltees a ver eso, más lo quieres hacer, amiga, ¿sabes? Siento que si hubiera sido tu primo, hubiera terminado con la bruja bien encaramada en mi carro, güey. Pero bueno, sigamos. Pues bueno, todo inicia porque fui a ver a mi novio a su casa un sábado y me salí como 7:30 p.m. de su casa. Él me dejó en los vagones dirección Pantitlán del metro, porque hacia allá vivo y ya. Me subí y me senté. Iba leyendo un libro para hacer más ameno el camino y le marqué a mis papás para decirles que ya iba hacia la casa y que iba en Salto del Agua. Sailor, no te miento que en cuanto entramos a la otra estación, decidí mirar de nuevo, esperando ver Isabel la Católica. Cuando me doy cuenta que estoy en Chapultepec, me quedé atónita al ver que no iba en dirección a mi casa. Lo raro inicia aquí, y es que me percaté de que no había gente en el vagón. Solo había 3 personas, un como vagabundo y un señor que iba dormido. Me paré rápido e iba a bajar en Chapultepec para ir de regreso, cuando se me cerraron las puertas en la cara y me quedé ahí parada tranquila, pero me estaba muriendo de miedo. El vagabundo empezó a reírse a carcajadas y lo único que yo quería era salirme de ahí. En cuanto se abrió la puerta me bajé corriendo y quedé en Juanacatlán y tampoco había nadie en la estación. Juro que quería tirarme al piso y llorar del miedo que tenía. No sabía ni qué hacer, así que me subí las escaleras para ir hacia Pantitlán, cuando de repente empezó a oler a azufre y a haber mucha humedad. Empecé a sudar y me regresé corriendo. Bajé las escaleras, pero me di cuenta que ya estaba en dirección Pantitlán y estaba lleno de gente. No sabes el gran alivio que sentí al ver llegar el metro y ver a todas esas personas. Desde ahí no despegué la mirada ni un segundo de la ventana hasta llegar a casa. Un saludo a tus gatos Baraco y Güerito. Mía, pues justo algo que no leí que dice al principio es: díganme si alguien más la ha pasado, dígame, porque ese día me tiraron de loca. Creo que aquí ya había leído otras historias a mí parecida de gente que iba en el metro y de repente como que todo se ponía bien raro y estaban como que yendo en una dirección que no iban o se saltaban estaciones cuando sí estaban poniendo atención. Sabe, mía, o error en la Matrix o qué será, error en la Matrix, suceso demoníaco por lo del olor a azufre, mía. Quién sabe qué será, pero te digo loca porque ya había leído historias parecidas y también había escuchado en otros podcasts de terror sobre ese tipo de cosas. Entonces pues, truchas, amigas, sigamos. Vengo a contarte una anécdota que me pasó en mayo del año pasado. En 2020, en plena pandemia, la hija de una de las amigas de mi papá falleció en un accidente de tránsito. Le llamaremos Clara. Iba como pasajera en una moto junto con uno de sus amigos. En ese momento acompañaba una pareja en una camioneta delante de ellos. Llega un momento donde la camioneta se queda parada y la moto choca contra la camioneta, pues iba en exceso de velocidad. Todo pasó en la madrugada y sale disparada, teniendo un deceso casi inmediato. La llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Su cabeza quedó totalmente expuesta y durante el funeral traía un gorro para que no se viera el daño. Ella
Fue enterrada en el Panteón Guadalupe Mixcoac, sobre alta tensión, y enfrente de ese panteón pasa la ruta que yo tomaba para ir hacia mi casa después del trabajo, y es aquí donde comienza mi relato. Yo trabajé en una cafetería y siempre salía después de las 7 de la noche. Para esa hora los camiones iban llenísimos y siempre me tocaba ir parada. Muchas veces me subí por la parte de atrás por lo lleno del camión. Ese día salí ya sin luz del día, no había ningún asiento disponible y me dijo el chofer que subiera por detrás. El camión avanzó y conforme fue avanzando, la gente iba bajando. Llegó un punto donde yo ya estaba bien subida en el camión y se sabe que en alta tensión hay tráfico después de las 5, así que tardamos en pasar frente al panteón. En eso, una señora que iba sentada hasta atrás se levanta y comienza a gritar: ¡bajan! Todo fue rápido, pues parecía que se iba a pasar de su parada. Yo volteé hacia donde estaba sentada la señora y te juro, vi a Clara sentada en la ventana, viendo en dirección hacia el panteón, con el gorro que traía en el momento de su funeral. Se veía como si sus hombros se movieran como cuando estás llorando, se sentía su tristeza. No pude moverme de lo choqueada que estaba, y te juro que su cabeza comenzó a voltearse hacia mi dirección. Cerré los ojos por miedo a verle, y al abrirlos ya no estaba y el asiento estaba vacío. Cobré conciencia cuando una señora me pedía permiso de manera insistente, y una señora me preguntó: «Hija, ¿estás bien? Te ves pálida, siéntate». Y me cedió su asiento que estaba justo enfrente de donde vi a Clara, y sentía una mirada detrás mío todo el camino a casa. Quise llorar del miedo, pero me contuve. Llegué y le platiqué a mi papá lo que pasó. Me dijo que no tenía mucho que pasó el aniversario luctuoso de Clara. Mando un saludo a tu mamá Silvia, a Ami y a ti, Hatsiri. Me dio mega terror de que imaginarme en tu situación, de que es que yo me lo imaginé así, de que justo como que estar viendo eso, que de por sí ya, como ver a esa persona que ya sabes que ya falleció, de que te mega espanta, y luego de que estar viendo como que está así, luego tú, que esté volteando poco a poco a ti. Zafo. Sigamos. Bueno, todo inició cuando me levanté temprano para ir con mi abuela, y para eso necesito tomar un transporte que sale a las 5 de la mañana si quiero alcanzar lugar. Pues esa vez me subí y todo normal, me senté y todo. A la siguiente cuadra se subió una señora, parecía como de unos 60 años, y decía que si no traía dinero, que si la podíamos ayudar. Solo habíamos 2 personas, yo y otro señor. El señor le dio lo del pasaje, pero después se inició a comportar de una manera demasiado extraña, gritando que íbamos a chocar, y no me acuerdo qué más dijo, pero de repente, ¡pum!, choca el camión. El chofer se para ver si estábamos bien, y sí, pero el problema era la viejita. Ella ya no estaba en el camión. Como si hubiera desaparecido. Después de eso, el chofer revisó las cámaras y en ellas se veía cómo es que nunca se subió ninguna viejita. En ese momento todos nos quedamos en shock. Después de eso, una señora dijo que donde se sube toda la gente, mataron a una señora que vendía dulces y que todavía está ahí porque no puede descansar en paz. Después de eso, nunca más me volví a subir a ese transporte y menos a esas horas. Le mando un saludo a Miri. Amigas, que ese es el tipo de cosas que luego te puede dejar loca, ¿sabes? O sea, ver algo, estar segura que lo viste, en este caso, que haya otras personas y hayan visto lo mismo que tú, y después ver una grabación y darte cuenta que nunca pasó, digamos, porque no se ve esa persona en las cámaras. No, hombre, amigas, pero bueno, gracias por este relato y sigamos. Hace 2 años, mi papá tuvo un accidente grave y tuvo que ser internado en un hospital del gobierno que estaba en otro municipio, por lo que todos los días para ir al hospital teníamos que transportarnos en camión. En el área donde estaba mi papá era una sala grande donde se encontraban más pacientes, entre ellos una viejita de 98 años. Ese dato lo sé porque escuchamos cuando el doctor leyó su caso clínico. Se había caído de las escaleras de su casa y debido a su edad y la gravedad de la caída, la señora no iba a resistir mucho tiempo. Los doctores hablaron con sus familiares y les dieron la noticia. Ellos prepararon todo para despedir a la señora, incluso fueron a darle los santos óleos y llevaron a una tanatóloga.
Total, que después de que la señora falleció, el ambiente se sintió más tenso, pero mi hermana y yo tratamos de distraer un poco a mi papá para que no pensara tanto en eso. Poco tiempo después, tocó el relevo de familiares y mi hermana y yo nos retiramos para que se quedara mi mamá y mi otra hermana. Ya era tarde y apenas si alcanzamos el último camión que iba a nuestro pueblo. Mi hermana y yo veníamos agotadas tanto física como mentalmente. Así que lo que les voy a contar a continuación, no sabemos si fueron algún tipo de alucinaciones por el cansancio o si de verdad pasó. Pero Sailor, a medio camino, en una parada, ya bien solo el camión, se paró porque alguien iba a subir. No me creerás cuando te digo que mi hermana y yo vimos cómo se subió la viejita que acababa de fallecer ese mismo día. Yo volteé a ver a mi hermana para ver si estaba viendo lo mismo que yo, y al verla tenía la cara pálida, y así fue cuando me di cuenta que no solo yo estaba viendo a la señora. Las dos estábamos muy asustadas, pero tratamos de tranquilizarnos, porque quizá nos la vimos bien, solo nos dejamos llevar por el cansancio. Casi no iba gente en el camión, pues ya era tarde. La señora se sentó hasta el frente, por lo cual no podíamos ver si de verdad era ella o no. Por fin llegamos a la central, y al momento de que los pocos pasajeros bajaron, vimos cómo la señora volteó hacia nosotros y nos hizo una señal como diciendo adiós. A mi hermana y a mí se nos bajó hasta la presión. Como pudimos, bajamos del autobús para buscar a la señora, pero al buscar no había ni rastros de ella. Mi hermana y yo estábamos tan asustadas que nos fuimos súper rápido a nuestra casa. Ni siquiera comimos ni nos bañamos. No le contamos nada a mis demás hermanas por el shock de lo que había pasado. Solo nos fuimos a dormir juntas porque paniqueadas estábamos y no nos íbamos a dormir solas. Al día siguiente, ya más tranquilas, les contamos a los demás lo sucedido. Todos llegamos a la conclusión de que quizá fue una forma de despedirse de la señora, pues cuando ella aún estaba consciente, nosotras la ayudamos en varias cosas porque sus familiares no estaban presentes. También pensamos en que solo fue una especie de alucinación, pero ¿cómo se explica que mi hermana y yo vimos lo mismo? Igual, sentimos que no fue algo malo y que ella solo se quería despedir de nosotras. Cualquier cosa que haya sido, mi hermana y yo nos asustamos muchísimo como jamás. En fin, esa es mi experiencia en el transporte público. Siempre te escucho cuando estoy en el trabajo. Muchas gracias, amiga. Y exactamente, amiga, dices que no sabes si fue una alucinación o lo que sea, pero es que, ¿cómo vas a explicar que no solo fuiste tú la que vio eso? También tu hermana, amiga. Así que yo siento que igual y sí solo fue una manera de despedirse de esa señora. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. Pues te vengo a contar la vez que viví lo que yo creo que fue un fallo en la realidad en el metro de la Ciudad de México. Resulta que un amigo y yo veníamos de comprar cosas del centro como de costumbre. Cuando salgo con este amigo, nuestra rutina de regreso en el metro es que nos vamos en la línea rosa. Él se baja en San Lázaro para transbordar a la línea B y yo me sigo en la rosa hasta casi el término de la línea con dirección a Pantitlán. Entonces, como de costumbre, una estación antes de San Lázaro, Candelaria, mi amigo y yo nos empezamos a despedir y todo porque él ya se bajaba. Llegamos a San Lázaro, él se baja y todo normal. Avanzamos a la siguiente estación, que obviamente tendría que ser Moctezuma, pero casi me desmayo cuando volvimos a llegar a San Lázaro y sí era la misma. Perfectamente vi nuevamente los letreros de la estación y todo. Mi primera reacción fue marcarle a mi amigo, ya que por un momento pensé que él se había equivocado y se había bajado una estación antes de la suya, pero no, él ya había transbordado a la línea B y todo bien con él. Cuando volvió a avanzar el metro, ahora sí llegó a Moctezuma, pero no sé, yo me quedé con una sensación muy extraña en todo el cuerpo, como cuando te subes a un juego mecánico y esa sensación que queda en el cuerpo cuando bajas. Ya después, investigando un poco, esto de que se repitan las estaciones es algo común y en lo que coinciden varias personas es que son fallos en la realidad, pero por alguna razón son más comunes en el metro. Un saludo a ti y a tu amigo Daniel y ven a lo que les dije ahorita, exactamente lo que les dije cuando leí el pasado, es que es eso de que
o se repite la estación o estás yendo en sentido contrario cuando tú sabes que llevas en sentido contrario. ¿A ustedes les ha sucedido algo parecido en el metro, amigas? A mí la verdad nunca me pasó algo así, gracias al cielo, porque igual siento que me quedo loca. Pero bueno, sigamos. Esto me sucedió hace 5 años, cuando iba camino a mi universidad. Soy de Querétaro. Yo me tenía que despertar diario a las 5 de la mañana para irme y alcanzar camión. Era una mañana normal. Yo iba con mi mamá porque me daba miedo ir sola y además el lugar donde vivía era algo peligroso para andar así sin compañía. Estábamos esperando el camión y pues pasó uno que me dejaba en el centro, que es donde yo estudiaba. Al subirme no puse mucha atención y como la mayoría de la gente va dormida, pues uno solo quiere ver dónde poder sentarse. Mi mamá se sentó más adelante de mí y yo junto a una chica, la cual se veía algo rara, vestida de gris, un pants y una sudadera con gorro que le tapaba su cabeza. La verdad sí me saqué de onda, pero pensé que iba dormida. Al sentarme sentí una sensación muy rara, pero pensé que solo eran mis nervios o mi imaginación. El camión avanzó unos metros y empecé a sentir un olor muy raro, como a podrido. Volteé a verla, pero al verla más de cerca pude notar que estaba despierta, con una cara súper demacrada y gris. Me quedé muy quieta y empecé a sentir cómo el lado izquierdo de mi cuerpo empezaba a sentirse frío. Momentos después, esta misma chica comenzó a descubrir más su cara y cuando pude verla por completo, miré cómo su boca se abría muchísimo y sus ojos se hundían, sus manos delgadas comenzaban a contraerse. Para ser más específica, parecía como en las películas de terror cuando se poseen por algún demonio o comienzan a contraerse. No sé cómo explicarlo. Los ojos eran rojos y amarillos, me miraban fijamente con una sonrisa al mismo tiempo, pero no salía ningún ruido de su boca. Me quedé fría y comencé a sentir adrenalina por todo mi cuerpo. No podía moverme ni hacer ningún ruido. Todo estaba callado de repente y nadie lo veía más que yo. Ni siquiera mi mamá se había dado cuenta. Lo que más me choqueó es que segundos después el camión haría una parada y esta misma mujer con una voz súper dulce me dijo: ¿me das permiso de pasar? Yo me quedé fría y solo sentí mi cabeza para decirle que sí. Me moví y se bajó del camión. Lo más raro es que esa parada era justamente en una zona donde solo hay fábricas y carretera, algo que no concordaba nada con su forma de vestir. No sé qué es lo que vi y aún no encuentro explicación. Después de eso no volví a verla más que otra vez, pero en esa ocasión no me volví a sentar junto a ella. La observé desde atrás pero no hizo nada, solo se bajó en el mismo lugar con la misma ropa. Desde ese día no volví a tener ningún contacto paranormal y me cambié de zona, pero su cara aún sigue en mi mente. ¿Acaso lo que vi fue un demonio o una mujer poseída? Saludotes a tu hermana Marta y a Mia. Pues mira, no te podía decir y tal vez nunca sepas qué es lo que viste exactamente, pero lo que sí te puedo decir para que te cagues es que cuando llega un olor así como a podrido en ese tipo de situaciones, usualmente no es algo bueno, usualmente es algo demoníaco, amigas. Es todo lo que voy a decir. Sigamos. Esto pasó en 2017 cuando iba en la preparatoria. Ese día salí un poco más tarde de la hora, ya que tenía que entregar un proyecto importante para salvar el año. El asunto es que eran como las 8 de la noche y habíamos tomado el último camión junto con una chica. Nos sentamos juntas hasta el fondo, ya que éramos las únicas en esos momentos, y charlábamos frescamente como si nos hubiéramos conocido de años. Cuando el transporte se detuvo para subir a otras personas, ella aprovechó dicha parada para bajarse y se despidió de mí con un abrazo. No voy a mentir que esa despedida lo sentí muy extraña, pero no le di importancia. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me había contado la noticia, que una chica se había asesinado cerca de la prepa en la que iba y que ella se llamaba igual a la con la que estuve hablando en el camión. Creía que era una coincidencia hasta que me mostró la foto. No voy a mentir que en esos momentos sentí escalofríos y miedo al darme cuenta que en toda la ruta había charlado con un fantasma en especial que me haya abrazado. Hasta el día de hoy sigo teniendo ese vivo recuerdo de lo que pasó. El día de hoy
Te traigo unas historias cortas que aunque no son mías le pasaron a mi papá y conocidos de este. Yo soy de Monterrey y mi papá es trabajador del metro de Monterrey y me ha contado algunos relatos que suceden en este lugar. Un día, a él le tocó trabajar de noche en la estación Fundadores de la línea 2, que en esa estación es donde él y sus compañeros del metro cuentan que pasan muchas cosas paranormales o sin explicación. Cuenta que una noche, cuando estaba a punto de dormir dentro de la cabina del conductor, porque para esto, el trabajo normalmente cuando es el turno de la noche comienza aproximadamente a las 3 de la mañana, que les toca preparar los trenes y eso, entonces pueden dormir un poco antes de esa hora. Vio a lo lejos a una mujer con aspecto de anciana, con un velo y totalmente de blanco pasar de un lado a otro. Y esto es de las cosas más leves, porque me cuenta también que en una ocasión le contaron unos compañeros un relato de un ex compañero guardia que estaba en turno de noche, que cuenta que una presencia extraña y con apariencia de demonio lo comenzó a perseguir por toda la estación hasta que se llegó la hora de abrir la estación, que es cuando llega el guardia del turno de día. Se dice que el guardia perseguido por este demonio le dio las llaves y jamás volvió. Existe una historia más de muchas, que en lo personal es la que más me impactó a mí. Te explico, en el metro, para hacer cambio de turno, se tiene que hacer un papeleo para la entrega de cambio de turno. Es decir, el guardia del anterior turno le da el reporte al guardia del siguiente con las novedades o acontecimientos. Bueno, un día sucede que el guardia del turno de día llega a su jornada de trabajo y le pregunta al del turno de noche por las novedades y el reporte, a lo que el guardia del turno de noche le comenta que en el transcurso de su turno lo había visitado el auxiliar de estación, preguntando por el reporte, a lo que el guardia del turno de día le pregunta que si quién era este auxiliar para hablar con él. Entonces es ahí cuando el guardia le dice el nombre y apellido de esta persona. Para esto, el guardia de día se asombró mucho, pues este auxiliar ya tenía un tiempo de fallecido. Al escuchar esto, el otro guardia se asustó muchísimo por haber tenido un encuentro e incluso haber entablado una conversación con alguien del más allá. En fin, espero que hayas leído mis historias y si es así, muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartirla y ameas, en el dado caso de que ustedes terminaran platicando con un fantasma o con alguien que ya falleció, ¿preferirían enterarse después que esa plática fue con alguien que ya había fallecido o preferirían vivirla en la ignorancia y no saberlo? Comenten abajo. A veces vivir en la ignorancia es lo mejor, amigas. Yo la verdad siento que tal vez preferiría no saber, pero bueno. Esta historia es muy corta y espero que te guste. Mira, mi madre antes vivía en la Ciudad de México, pero ahora vive en Guadalajara. Me cuenta que una vez, acompañando a mi abuela en el metro, en una de las tantas estaciones, cuando ella tenía 5 o 6 años, mi abuela le estaba explicando el por qué no debe de pasar la raya amarilla esperando el vagón del metro mientras tomaba su mano. Aquí me puso los pelos de punta. Entonces mi mamá preguntó de pronto, ¿entonces por qué ese anciano se está lanzando a las vías del tren? Al ver cómo un viejo se lanzaba a estas. Pero ¿sabes lo más raro? Mi abuelita responde, no hay nadie ahí. Ella no vio absolutamente nadie donde mi madre apuntó con su dedo a la orilla de las vías del metro. Como dicen, los niños pueden ver muchas cosas más que los adultos luego no podemos, amigas. Una vez de esas salidas con mi señor novio, fuimos a Plaza Izazaga a perder el tiempo. Es nuestro lugar favorito para ir a pensar cosas. Esta vez optamos por bajarnos en Metro Salto del Agua. De nuevo volvemos al Metro Salto del Agua. Bueno, normalmente no se me hace pesado caminar de Pino Suárez o Salto para Izazaga, pero esa vez se me estaba haciendo eterno, porque hasta le pregunté a mi novio si faltaba mucho para llegar, ya que se me estaba haciendo muy pesado. Llevábamos bastante minutos caminando, cuando de pronto vimos un metro y decía Salto del Agua. Mi novio fue el que se dio cuenta de eso, porque yo ya andaba sintiéndome muy mal por el calor que hacía. Él me dijo
que en dónde nos habíamos bajado, a lo que le dije que en Salto del Agua, y sacado de pedo me dijo que no, porque estábamos afuera de esa estación. Yo vi, y sí era real, pero pues también me sacó de pedo, porque yo soy de ver siempre las estaciones justo para nunca pasarme. Yo sabía que eso era imposible. Yo vi que bajamos el Salto del Agua, y estoy súper segura de eso. Ya después de eso, el camino se me hizo más ligero por lo que llegamos rápido a la plaza. En verdad, no sabemos en qué hicimos tanto tiempo caminando o qué pasó. No sabemos qué respuesta darle, porque yo juro que nos bajamos en Salto del Agua y de ahí nadie me va a quitar. Si alguno de los que ve tus videos puede decirme qué pedo, qué pasó ahí o si han pasado por algo igual, me gustaría saberlo. Saludos a Yumi Lee y a Jessica. Amigas, ¿ven? O sea, esto de las fallas, la Matrix o lo que sea, siento que es como mucho. O sea, yo sabía que iba a haber varias, pero no sabía que tantas. Entonces, hasta ganas me dio de ir al metro, amigas, para ir a ondearme sola. Pero bueno, sigamos. Hace más o menos 6 meses o quizás un año, mis hermanas fueron a Izazaga como de costumbre. Amigas, literal. O sea, de seguro van a estar en Metro Salto del Agua o algo. Ok, si alguna estación del metro, amigas, está embrujadísima, ahora sabemos que es Salto del Agua. Ok. Para los que no son de la Ciudad de México, Izazaga es una plaza muy grande. Cuando iban rumbo a la plaza, ellas tienen que tomar la línea azul y bajarse en una estación. La verdad no recuerdo cuál porque yo nunca voy. La cosa es que cuando estaban en la línea, hubo una estación en donde un chico se acercó a las vías y esperó que pasara el tren para suicidarse. Hubo muchos testigos que aseguraron que el chico se lanzó, entre ellas mis hermanas. Por lo que se realiza todo un protocolo para este tipo de situaciones, y esta vez no fue la excepción. Los supervisores y seguridad pública bajaron a las vías para revisar al chico, pero cuando bajaron no había nada ni nadie, así que hubo una gran conmoción, ya que todos habían visto que el chico se lanzó. Todos empezaron a especular muchas cosas, que el chico fue una ilusión, que vieron mal, pero la mayoría dijo que sí lo vieron acometer aquel acto. Mis hermanas aseguran que fue un fantasma, porque cuando el tren lo golpeó, no se escuchó ningún otro sonido más que el habitual del metro. Les mando un saludo a Alex, Dana, Michelle y Bayo. Amigas, de verdad estoy de que así, o sea, de que sabiendo de que todo esto, de que justo en los mismos spots del metro de aquí, ¿saben? Pero bueno, sigamos. Me dedico a la fotografía y en la pandemia nos fue súper mal porque la gente no hacía eventos ni nada. Entonces, cuando me llegó el mensaje de que una colega ocupaba una cámara secundaria para una sesión por Polanco, pues no lo pensé mucho porque tampoco podía permitirme decir que no. La sesión fue bien y todo. Cero quejas más que las usuales cuando fotografías a gente blanca y de muchos recursos. Pero terminamos como a eso de las 10 de la noche. Recogiendo y todo, salí de la casa de esta señora como a las 10:40 aprox y dije, pues me voy en metro porque un Uber me va a cobrar casi lo que gané hoy. Vivo por Tulyehualco. Entonces la línea 12, que en ese entonces funcionaba, me quedaba perfecto. Total, que nomás tenía que ir de San Joaquín a Mixcoac y luego de Mixcoac a Tláhuac. Estando ya en el metro, estaba muy solo, pero no le di mucha importancia porque yo lo que quería era sentarme, que iba muy cansado. La neta es que iba cabeceando y nada más vi que en una estación se bajó toda la gente, pero no le di importancia hasta que me miré por la ventana y vi que estábamos en Mixcoac. Me paré rápido, pero no alcancé a salir antes de que las puertas se cerraran. No pasa nada, pensé, nomás vamos a Barranca y regresamos. Eran como las 11, así que tampoco me preocupó que me fueran a cerrar el otro metro. En cuanto el tren partió de la estación, yo me quedé junto a la puerta para salir corriendo en el transbordo y tomar ese mismo tren de regreso. El trayecto en sí se me hizo muy largo, no te miento, sí fueron unos 3 o 4 minutos con el tren yendo a toda marcha y de repente se frenó. Al inicio no le di importancia, es normal que los trenes se detengan en medio de los túneles para cambios de vías y ese tipo de cosas, pero no te miento, fueron fácil
Otros 5 minutos esperando y el tren nomás no se movía. Me puse nervioso porque eso no era normal y me puse a mirar por todo el vagón y estaba solo, salvo por otra persona que estaba sentada hasta el otro extremo y dándome la espalda, lo cual me hizo sentir un poco más seguro. Pasaron los minutos y me puse a ver por las ventanillas. El vagón de enfrente estaba vacío y por las otras vías pasaron varios trenes. Traté de marcarle a un amigo para ver si podía pasar por mí a Metro Tláhuac, pero no tenía señal y ya eran las 11:25. Comencé a ponerme muy nervioso por lo que dije muy alto: pinche metro no vale ver, porque Dios es grande, ¿no? Acompañado de una risita nerviosa, como para empezar una conversación con el otro chico, pero no me respondió. Pinche güey mamón, murmuré y me senté recargado en la puerta. Comencé a grabar para subirlo luego a mis stories, y no fue hasta las 11:30 que el pinche tren arrancó y rápidamente llegamos a Barranca del Muerto. Al llegar al andén, las personas de intendencia ya estaban esperando para meterse a limpiar. Salí casi corriendo del tren cuando oigo que la señora que había entrado a ese vagón me dice: hijo, se te olvida esto. Me regresé y estaba la señora sosteniendo un morral de esos de jerga. Le dije que era del otro chico que venía en el vagón y me dijo que no había nadie más. Eso me sacó de pedo, pero antes de que pudiera irme la señora agregó: ustedes los jóvenes se creen que nada les puede pasar. No se regresen a estas horas en vagones solos. Tírame de a loca, pero no es el primero que desaparece. Y se metió a limpiar justo cuando el tren cerraba sus puertas y seguía su camino. En línea 12 me quedé pensando que como los demás caminos al transbordo estaban cerrados, de a huevo tuve que haberme topado al otro güey cuando me regresé con la señora, o mínimo haberlo visto por el andén, pero no había nadie más que la gente de intendencia con sus característicos uniformes naranjas. Al llegar a casa me puse a investigar y por lo que encontré, sí ha habido varias desapariciones en Barranca del Muerto, algo sobre un vampiro que habita en la estación. No creo en esas cosas, pero estoy seguro que tanto yo había visto al güey como que el morral que tenía la señora era real. En cualquier caso, desde ese día no he vuelto a pisar la estación y todavía menos con lo que pasó en la línea 12. Ay, yo, amigas, la verdad tengo muchísimo sin usar el metro, pero cuando lo usaba, luego seguido si andaba por el metro Barranca del Muerto, amigas, a mí me daba miedo nomás por el nombre. O sea, ¿cómo le vas a poner Barranca del Muerto a una estación del metro, amigas? O sea, ¿cómo no te va a espantar estar en una estación de Barranca del Muerto? Y me interesó eso que dijiste de un tal vampiro que está por ahí. Lo voy a investigar porque suena interesante. Gracias por compartir este relato. Mi nombre es Danae. Quiero compartir una anécdota que le sucedió a mi mamá a principios de los 90s en la estación del Metro Auditorio. Resulta que ella iba con frecuencia por el rumbo del Metro Auditorio con una prima. Se volvieron tan constantes esas visitas que ya ni ponían atención al camino, pues supuestamente lo conocían de memoria. Así entonces, cierto día llegando a dicha estación, descendieron del tren y por ir distraídas no se fijaron de qué lado salían. Solo subieron las escaleras eléctricas sin darle importancia a lo que pasaba a su alrededor. Cuando llegaron hasta arriba, se encontraron con una escena bastante rara, pues el lugar estaba medio destruido, había mucho material para construcción y demasiado polvo. Donde se suponía que debían estar los torniquetes para salir, solo se encontraban unas tablas cerrando el paso, por lo que asumieron que se trataba de una remodelación o algo así. Ahí se percataron de que habían tomado por el lado equivocado, y como esa no era su salida habitual, pensaron que tal vez eso tenía tiempo así, pero ellas no lo sabían, ni tampoco había un letrero que especificara que no había salida por ese lado. Total que entre todo ese desastre, vieron por un rincón a un señor ya mayor que parecía que era de mantenimiento, porque traía uniforme y además estaba exprimiendo un mechudo para trapear. Cabe mencionar que curiosamente eran las únicas personas que habían salido por ahí. Entonces se dirigieron hacia el señor, quien por cierto estaba de espaldas, y una vez detrás de él, mi mamá le tocó el hombro y le dijo: «Disculpe señor, ¿por dónde podemos salir?». Dice que nunca olvidará la cara de ese pobre señor. Volteó tan asustado que al mirarlas su expresión era como de horror, como si hubiera visto un fantasma o algo así. Ni una palabra pudo pronunciar.
Tan solo le señaló con un dedo hacia atrás de ellas, o sea, en dirección hacia donde estaban las escaleras. Ellas se quedaron muy confundidas por su reacción, pero no les quedó de otra más que volver por el mismo camino por el que habían llegado, aunque ahora sí iban muy calladas y pensativas. Mientras bajaban, se dieron cuenta que por las escaleras del otro lado, es decir, las de subida, iba gente hacia el mismo lugar del que venían, por lo que sin decir nada, se detuvieron al pie de esta, como esperando ver toda esa gente regresarse al igual que ellas. El caso es que vieron que seguía subiendo gente, pero muy poca era la que de repente llegaba a bajar, lo cual les intrigó y así sin más volvieron a subir, pues era obvio que algo raro pasaba. En fin, te cuento que subieron y al momento de llegar de nuevo arriba se llevaron una gran sorpresa. Todo se encontraba en perfectas condiciones, no había ninguna señal de construcción, ni tampoco estaba cerrada la salida. La gente entraba y salía con normalidad por los torniquetes. Entonces las dos se miraron con asombro y gritaron, al mismo tiempo que se preguntaban una a la otra si habían visto lo mismo minutos antes. No saben qué fue lo que pasó, pero sin duda fue algo bastante extraño. Con el paso de los años, han querido sacar sus propias conclusiones de todo esto y tienen dos teorías. La primera es que tal vez se fueron por un momento al pasado, al momento en que recién se construía esta estación auditorio. Al parecer, esto fue por los años 80, pues así lucía todo, como si aún estuviera en construcción. La segunda es respecto al señor de mantenimiento. Quizás él se encontraba vigilando el área y al ser un espacio cerrado al público, le sorprendió haber visto a dos personas que se le aparecieron de repente y hasta le hablaron, lo cual en verdad para él fue como si hubiera visto fantasmas y de ahí su reacción. Bueno, esta es la anécdota de mi mamá, a quien le han pasado varias cosas más que espero poder contarte después. Un saludo a ambas, que son Diana y Danae. Un beso. Y con este relato terminamos esta edición de Relatos Terroríficos. Amigas, vimos que se repitió mucho esto como de las fallas en la Matrix, en el metro, y así. Comenten abajo si a ustedes les ha pasado algo parecido, amigas. Espero se hayan entretenido en el video de hoy y comenten abajo igual de que les gustaría que fuera la próxima edición de Relatos Terroríficos y recuerden seguirme en Instagram para estar atentos de cuando vaya a ser la próxima edición. Por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Me despido. Les deseo unas buenas noches, espero que tengan un bonito día, una bonita vida y recuerden que Sailor Fag les ama a todos. Bye amigas, cuídense mucho y suerte tomando el transporte público en estos días.